A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué significa ser libre de verdad? Solemos creer que se trata de poder hacer lo que queramos, de controlar lo que pasa afuera. Pero, ¿y si la verdadera libertad estuviera en otro lado? Hoy vamos a analizar una idea central del estoicismo que le da una vuelta completa a nuestro concepto de libertad y control. Y para hacerlo, vamos a usar una sola herramienta, la lógica. Bueno, vamos a entrarle de lleno. Partamos de una tensión que seguro todos hemos sentido. En un mundo que no para, lleno de cosas urgentes, dependientes, de problemas que resolver, sentarse a filosofar puede parecer, pues, un lujo, ¿no? El texto nos pone esta pregunta de frente. ¿Qué es más importante? ¿Salir a actuar o primero detenerse a entender cómo pensar? Y es que antes de querer contestar las grandes preguntas de la vida, primero necesitamos la herramienta correcta. Es como querer construir una casa sin tener un martillo. Simplemente no se puede. De la misma forma, no se puede construir una vida con propósito si no tenemos una mente clara. El texto nos da una analogía genial para esto. Imagínense a alguien que necesita medir un montón de trigo. ¿Cómo podría hacerlo si primero no define qué es un modio? O sea, su unidad de medida. Sería imposible. Bueno, pues intentar vivir correctamente sin antes entender los principios del pensamiento es exactamente lo mismo. Es querer medir sin una regla. Primero define la herramienta y luego, solo luego, la usas. A la lógica se le acusa mucho de ser fría, de ser abstracta, estéril. Pero aquí los estoicos nos dicen, momento, están viendo las cosas al revés. La lógica no es el fin del camino. Es la balanza que nos permite pesar lo que es verdad y lo que no. Es el instrumento que nos da la claridad para poder juzgar todo lo demás. Es, digamos, el cimiento sobre el que se construye todo. Y ojo que esta idea no es para nada nueva. El mismísimo Sócrates nos dicen, ya lo tenía claro. Todo empieza por examinar las palabras. Si no podemos definir bien qué queremos decir, si nuestros conceptos son confusos, ¿cómo vamos a poder pensar con claridad? El principio de la sabiduría entonces es la claridad. Muy bien, entonces ya está. Ya tenemos la herramienta, la razón, la lógica. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿para qué la usamos? El objetivo es buscar y entender algo que es fundamental, la voluntad de la naturaleza. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Si esto es tan importante, pero al mismo tiempo tan complejo, ¿a quién le preguntamos? No es como que uno pueda salir a la calle y simplemente ver la naturaleza de la realidad. Se necesita una guía, alguien que ya haya recorrido ese camino. Aquí es donde entra esta figura del intérprete. Y esto es clave, ¿eh? No buscamos a un filósofo para volvernos sus fans o para admirar qué tan inteligente es. No, lo buscamos porque es un mensajero. Es alguien que puede traducir un lenguaje que nosotros no entendemos del todo, el lenguaje de la razón y la naturaleza. Para explicarlo, el texto hace una comparación fascinante. Un filósofo, como Crisipo, es muy parecido a un adivino que lee las entrañas de un animal sacrificado. Piénsenlo. Ninguno de los dos es la fuente del mensaje. El adivino no inventa el futuro, solo lee las señales. Igual el filósofo, no inventa la verdad, solo la descifra usando la lógica. Ambos son, en el fondo, traductores. Ok, entonces, si el filósofo es el intérprete, la pregunta obvia es, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es eso tan importante que descifró de la naturaleza y que al parecer necesitamos saber con urgencia? Tratemos de imaginar la escena. El adivino toma las entrañas del sacrificio. Hay un silencio, un momento de tensión, de misterio. Las extiende sobre la mesa y se prepara para revelar lo que está escrito ahí. Un mensaje de los dioses sobre nuestro destino. Y ahí está. ¡Boom! El mensaje central. El gran secreto revelado. Esto es lo que, según los estoicos, está escrito en el corazón de la naturaleza. Que cada ser humano posee un albedrío, una capacidad de elegir que por su propia esencia no puede ser obstaculizada ni forzada por absolutamente nada ni nadie externo. A ver, esperen. Esa es una afirmación fuertísima, ¿no? Sobre todo porque vivimos en un mundo que se siente lleno de cosas que nos obligan, de limitaciones. Así que, lógicamente, necesitamos pruebas. ¿Cómo puede ser cierto que nuestra voluntad es libre si todo el tiempo nos sentimos forzados por las circunstancias? La primera prueba es muy sutil pero increíblemente poderosa. Se encuentra en el acto interno de asentir, de estar de acuerdo. Hay que pensarlo bien. Si uno sabe que 2 más 2 son 4, ¿podría alguien con toda la fuerza del mundo obligar a que crea de verdad que son 5? Podrían forzar a decirlo, claro, pero no a creerlo. En ese espacio sagrado, en el santuario del juicio interno, la voluntad es soberana. Ok, vamos al contraargumento más fuerte, al caso extremo, a la prueba de fuego. Si alguien nos apunta con una pistola y nos dice, dame la cartera o disparo,
¿No nos está obligando? ¿Eso no es, por definición, coerción? Y justo aquí es donde el pensamiento estoico da un giro radical, uno que lo cambia todo. Nos dice que la amenaza externa, la pistola, en realidad no es lo que obliga. La pistola es solo un hecho que está pasando en el mundo. El verdadero poder de la elección sigue estando dentro de nosotros. Y esta frase lo resume de una manera brutal. Lo que realmente nos obliga a entregar la cartera es nuestro propio juicio. Es nuestra propia voluntad la que pone en la balanza las opciones morir o entregar la cartera y decide por sí misma que una es preferible a la otra. Al final fue la propia opinión, el propio albedrío, el que tomó la decisión. En cierto modo, uno se forzó a sí mismo. Si aceptamos esta verdad, las consecuencias para la vida diaria son gigantescas. Si la fuente de la obligación no está afuera sino adentro, entonces la llave para ser libres también está adentro. Y aquí es donde pasamos de la teoría a la práctica de vivir sin cadenas. Entonces, el meollo del asunto es este. La libertad no consiste en que el mundo se adapte a nuestros deseos. La verdadera libertad es que nuestros juicios internos se alineen con la realidad, tal y como es. Es llegar al punto de desear que las cosas pasen justo como pasan. Y los resultados de esta forma de libertad son revolucionarios. Si uno es la fuente última de sus propias decisiones, ya no hay a quién culpar, ya no hay de quién quejarse. Uno deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en el soberano de su propio reino interior. Y eso, para los estoicos, es la libertad con mayúsculas. Y con esto fíjense cómo cerramos el círculo y volvemos al principio. Regresamos a la metáfora del intérprete. El objetivo nunca fue idolatrar a Crisipo o a Sócrates o a cualquier otro filósofo. El objetivo siempre fue tomar el mensaje que ellos tradujeron para nosotros y vivirlo. Admiramos el mapa, sí, pero lo que de verdad importa es atreverse a hacer el viaje. Y todo este análisis nos deja con una última pregunta. Una que ya no es teórica, sino totalmente práctica e inmediata. Si la voluntad es en efecto libre, si nada ni nadie externo la puede forzar, entonces la única pregunta que realmente importa es ¿qué se elige ahora mismo?